El pan que desciende del cielo. Y no es como el maná que le dio Moisés al pueblo. Jesús dijo, yo soy el verdadero maná. Palabra de vida. Para los que creen es palabra de vida. Roca de tropiezo que hace tropezar a mucho la palabra. Mi alma te alaba y te bendice. Porque la palabra fue escrita por el Espíritu Santo inspirada, hermano. La palabra se desprende espiritualmente, hermano. Y sin santidad, sin obediencia, es muy difícil interpretar la palabra del Señor. Por eso Dios nos llama a la santidad, a la obediencia, para que el Espíritu Santo te pueda dar entendimiento de la palabra, para que el Espíritu Santo te haga entender el tiempo que tú estás viviendo. El Espíritu es que te muestra tu caminar, el que abre los ojos espirituales, que permite que podamos oír lo que Dios nos habla. Todo proviene del Espíritu Santo, por eso es la santidad. Por eso Dios nos manda santidad y obediencia, iglesia. Sin santidad no solamente no podemos llegar a Dios, sin santidad no podemos entender lo que Dios habla. Sin santidad no podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Después del bautismo, Dios, ahí se son el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que ese Espíritu se manifieste en nosotros. Es como en el fuego, mandándole leña para que se encienda un fuego donde podemos calentarnos del frío. El Espíritu tiene que manifestarse en nosotros. Pero tú tienes que acordarte que tú vives en un cuerpo de incredulidad. Tú vives en un cuerpo de pecado, el cual tú tienes que estar despierto. El cual el enemigo, ¿entendés? Que está en tu cuerpo, que es la rebeldía, la desobediencia, la incredulidad, habita en nosotros. Por eso dice yo que tenemos que estar velando, despierto, lo que estamos pensando, lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo. Dice el Romanos 8, que por el Espíritu hagamos morir la obra de la carne. La palabra es Espíritu, la palabra es Cristo, el cual nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Para que mediante esa obediencia Dios nos libre del lazo del cazador y de la peste destructora. A través de la obediencia, hermano, me pone un cerco a nuestro alrededor, donde el enemigo no puede tocarnos. Pues dice que el enemigo anda como lobo urgente buscando a quien devorar. Pues nosotros estamos con la cobertura del Señor, hermano. Podemos descansar en el Señor que nos guarda, hermano. San Juan dice, ¿entendés? Que tenemos que permanecer en la verdad. Y que la verdad permanezca en nosotros. Estamos en el Evangelio, estamos en la verdad. Ahora nosotros tenemos que permanecer en su palabra, iglesia. Pero acuérdate, quien dirige la palabra es el Espíritu Santo que está en vos. El Espíritu Santo que dirige tu vida conforme a la palabra. Si es verdad que el Espíritu nunca va a ir contra la palabra, es verdad. Pero el Espíritu, ¿no? Es que discierne los tiempos y que te da el entendimiento y que te da el crecimiento. Cuando necesitamos la manifestación del Espíritu Santo. Para eso, ¿entendés? Como dije antes, tenemos que ser obedientes, mi alma te alaba. Es creer en lo que Dios habla, mi alma te alaba y te bendice. Así que si bebiste agua, ya estás descansado. Ahora abre tu Biblia, vamos rapidito a Isaías 52. El profeta Isaías, un libro profético, hermano, donde hablaba Isaías de lo porvenir, de lo que venía, hermano, para Israel. Como Dios nos habla hoy proféticamente, lo que viene hacia nosotros, iglesia. Y nosotros vamos a estar preparados como un buen soldado. Preparada también, la novia del Cordero. Ataviada, preparada, iglesia. Por eso Dios nos exhorta a entender que nos despertemos. ¿Qué despertar? Cambiar de pensamiento. Salir de su lugar. Despiértate. Tú que duermes. Vos sabés que el mundo duerme. El mundo duerme, hermano. Nosotros somos los que estamos velando, despiertos, a la luz de la palabra, a entender los tiempos que estamos viviendo, iglesia. Dice Isaías 52, del 1 en adelante. Despiértate, despiértate y vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrán a ti incircunciso e inmundo. Sacúdete el polvo y levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta la atadura de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Yahweh, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatado. Porque así dijo Yahweh el Señor, mi pueblo enseñó a Egipto en tiempo pasado,
para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y lo que en él enseñorean lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de lo que traen alegre nueva, de lo que anuncian la paz, de que traen nueva del bien, que publica salvación, de que dice Sión, tu Dios reina. Voz de tu atalaya, alza la voz. Juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanza, alegraos juntamente. Soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosas inmundas, salid en medio de derecho, purificad lo que sea utensilio de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de ti, vosotros, y os cogerá el Dios de Israel. Amado, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra viva y eficaz. Amado, pide perdón por mis pecados, por mi falta, Señor, que tú me limpies en esta hora, Señor, porque delante de ti están todos mis pecados, Señor. Señor, ayuda a tu pueblo y a mí, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Dan un corazón entendido, Señor, un corazón, Señor, bueno, Señor, en cual tu palabra pueda crecer, Señor, dando fruto al 30, 70 y al 100 por uno. Señor Dios Todopoderoso, toma control de esta reunión, Señor. Tú ya estás en este lugar, Señor, pero ahora necesitamos, Señor, estar atento a tu palabra, Señor. Señor, porque el cielo pasará, la tierra pasará, pero tu palabra es la que permanece. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por lo que estás haciendo y aún por lo que harás, Padre. Porque declaramos, Señor, y creemos, Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Padre. Dale un fuerte aplauso al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te bendiga, iglesia. Toma asiento. Amamos al Espíritu Santo. Bendecimos al Espíritu Santo. Esta es una profecía, hermano, que Isaías hablaba, ¿entendés? De que venía un tiempo, hermano, donde se acercaba la promesa de Dios, donde el pueblo, hermano, estaba desesperanzado, hermano. Como vemos hoy, hermano, en la iglesia misma, hermano. Las dificultades, las adversidades, hermano, las persecuciones, las injusticias, hermano. Yo un momento entendé que estamos como la gente mundana, a veces, sin esperanza, porque ese es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es hacernos olvidar de lo que Dios prometió. El trabajo de entender, olvidarnos de qué Dios nos llamó, mi alma te alaba. Pero dice esa palabra, despiértate tú que duermes, que salgamos de esos pensamientos, hermano, que salgamos del temor, de la duda, de la confusión, que nos determinemos en seguir avanzando en lo que hemos creído. Cuando hablo avanzar, hablo en la obediencia, hablo en el conocimiento, ¿entendés? Hablo en la sed y el hambre, ¿entendés? De la salvación que ya Dios nos reveló mediante el Evangelio. Isaías decía, Dios liberará el cautivo de Sión, de su pueblo. Y todos sabemos que por causa de Cristo hoy somos oprimidos, somos perseguidos, hermano. La injusticia, hermano, que viene sobre el pueblo de Dios y que hoy está pasando en distintas ciudades, naciones y tribus, están padeciendo persecución, hermano. Tal vez nosotros acá no somos perseguidos, hermano, tal vez por esta nación, hermano. Pero si hay una persecución espiritual, hermano, el cual el enemigo avanza y ataca al pueblo de Dios, golpeando nuestra fe, golpeando nuestro amor hacia Dios, nuestra confianza, hermano, el cual Dios nos hace entender en la palabra, entender que tenemos el tiempo que estemos viviendo, el tiempo de clamar, de buscar,
Pues hablaba de la viuda, ¿entendés? Y fue injusto, ¿entendés? Que no cansemos de clamarle, que no cansemos de orar, que no cansemos de buscar, que no cansemos de creer, que no nos dormamos. Mi alma te alaba. Despiértate, vístete de poder. ¿Y cuál era el poder del cristiano? La fe en Cristo. La fe en Cristo es nuestro poder. En aquel que venció al mundo, que venció a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas. Él lo venció, hermano. Esa fe, esa confianza, ¿entendés? Es nuestro poder, hermano. La confianza la ponemos Dios mediante Cristo, hermano, el cual Dios envió para salvar y no para condenar. Pues esa fe tiene que ser genuina, hermano. Mostrando, ¿entendés? Mediante la fe, la obediencia a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos habla, iglesia. A veces como niños no entendemos cuando un padre toma decisión con los hijos. Y decimos, como hijo que fui, yo decía, mi papá está equivocado en lo que dice. Mi papá está mal lo que está haciendo, ¿entendés? Pero con el tiempo me di cuenta que mi padre no estuvo equivocado. Que él conocía el camino antes que yo, porque él ya estaba antes que yo en este mundo. Y él me advertía de ciertos caminos, me advertía de ciertas amistades. Y yo no quise escuchar, hermano. Subestimaba a mi padre, hermano. Así también la iglesia subestima cuando Dios habla a través del Espíritu Santo. Tal vez porque no entendemos o no compartimos, ¿entendés? Nos abstenemos de obedecer, hermano, ¿entendés? Y ahí se manifiesta que la fe no es genuina, hermano. La fe no es genuina cuando tú te detienes a lo que Dios te está pidiendo, a lo que Dios te está hablando. Y aunque tú no compartas, tú tienes que cerrar los ojos y confiar en Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nunca se equivoca, hermano. Es que a través de lo que tú no entiendes, Él se quiere glorificar, Él se quiere mostrar, hermano, para que entendamos cuál pequeño es nuestro entendimiento al entendimiento de Él, hermano. Amén. Amén. Oh, Sion, vístete de poder, ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti y circunciso inmundo. Nunca más vendrá a ti, dice. Cuando hablamos del incircunciso e inmundo, hablamos del adversario, hermano, el cual hoy golpea a la iglesia, hermano. Golpea el matrimonio, golpea a los jóvenes, hermano. Sí, hermano, porque el pecado que ponemos nosotros nos lleva a pecar contra Dios, hermano. Nuestras inmoralidades, nuestra forma mala de pensar, de hablar, hermano, en lo que hacemos, hermano. A veces vamos donde no tenemos que ir, hermano. A veces hablamos como tenemos que hablar, hermano, ¿entendés? Pero yo creo que nunca más, hermano. Y eso habla, hermano, en la resurrección, hermano. Cuando tenemos la presencia, ¿entendés? Y yo diga, buen siervo fiel, en los pocos soy fiel, en los muchos te pasa tu morada, hermano. Y ahí ya nunca más, hermano. Wow, wow. Ahí ya nunca más, hermano. Dice la palabra, y no habrá más lágrimas, y no habrá más llanto, y no habrá más dolor, porque las cosas me pasaron, ella aquí ya hago todo nuevo, hermano. Esa es la promesa del Padre, hermano. Un día se va a acabar todo el sufrimiento, hermano, que hoy acarreamos por causa del pecado, hermano. Bendito sea el Señor. Qué hermosa tu presencia, Padre. Sacúdete, que decir, despiértate, suelta eso, esa forma de vivir, esos pensamientos, suelta, sacúdete. Dice la palabra, renovaos vuestros pensamientos. Dios no va a cambiar tu pensamiento. Dios te habla y Dios quiere que tú cambies tu forma de pensar. Él no va a hacer algo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Si yo cambio mi pensamiento es porque creo en lo que me está diciendo. Y ahí se hace manifiesta la fe genuina. Cuando yo obedezco a lo que creo. Pero si tú crees, pero no obedeces, hermano, tu fe no es genuina, hermano. Por eso dice Gabriel que es necesario que el corazón del hombre sea probado. Para ver qué hay en el corazón del hombre, hermano. En el corazón hay rebeldía, hay incuridad, hay mundanidad, hay vanidad, hay inmundicia, hay perversidades. Muchas cosas hay, hermano. Que a veces lo cubrimos con una pollera larga y con un saco, hermano. Pero cuando, hermano, estamos allá, hermano, en la intimidad, ahí mostramos que lo que hay en el corazón, porque lo que practicamos es lo que hay en el corazón, hermano. Si yo practico pornografía, hay en mi corazón. Si yo tengo envidia, hay en mi corazón. Si yo miento, hay en mi corazón mentira. Si yo estoy constantemente espiando el mundo, fútbol, novela y cuántas cosas, está en mi corazón, hermano. Dios no puede ser burlado. Por eso Dios necesita que no van a entender que el corazón sea confrontado, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque por esas puertas no pasará inmundo, hermano. No pasará nada inmundo, hermano. Aunque nosotros hemos sido santificados por la sangre del Cordero, hermano, por fe.
Por fe somos salvos. Pero antes, cada uno tendrá que pasar por el tribunal de Cristo, hermano. Y ahí va a ser descubierto el corazón del hombre. Ahí yo voy a entrar con linterna, hermano. Por eso es el ahora. Es el tiempo, ¿entendés? El cual Dios nos llamó a nosotros con un propósito, plan de salvación. Pero si no lo entendemos nosotros, que tenemos que trabajar con otras personas y despojarnos de las cosas que todavía nos apartan de Dios, el cual estamos en este mundo todavía, es porque no estamos preparados, porque no llegó el tiempo. Pero el día que llegue el tiempo, ¿entendés? Y el Señor nos llama a su presencia, ya no va vuelta atrás. Ya no va vuelta atrás. Ya dice, ay, Señor, no me acordaba. Ay, Señor, no me di cuenta. Es tarde ya. Ahí ya no va un Dios de misericordia. Él no va a juzgar. Y es un juez justo, hermano. Por eso dice allá, sacúdete del polvo y levántate. Cuando habla levántate, ¿entendés? El modo que despiértate. Salir ahí. Dejar de pensar así. Dejar de vivir así. Dejar de andar así. Acuérdate que nosotros heredamos nuestros padres maldiciones, hermano. Y aunque Cristo rompió las maldiciones, hermano, eso queda, esas costumbres que a nosotros, que somos enojón, que somos obstinados, que somos gritones, que somos, ¿entendés? Mujeriegos, que somos futboleros, hermano. Yo era una persona así como mi padre, hermano. Mi padre le gustaba la mujer, le gustaba el fútbol, le gustaban los amigos. Yo era de eso, hermano. El Cristo me libertó. Soy libre. O sea, no soy esclavo de esas cosas. Pero esas cosas están en mí. Están en mí todavía. Están en este cuerpo, mi alma. La diferencia que ahora yo no soy esclavo a eso. Pero cuando yo me dormí, cuando yo me descuidé, hermano, y ya estoy viendo bien el partido. Y ya estoy viendo una mujer. Porque esa es la herencia de mi padre, hermano. El cual Jesús dice, yo rompo las cadenas. Yo soy libre ahora. Ya no soy esclavo de hacer esas cosas. Pero cuídate, dice el Señor. Como dijo a la mujer, ve tu pecado, pero no peque más. Sos libre ahora, pero no peque más. Y el enemigo viene, hermano. Él siempre va a venir a nosotros, hermano, a tentarnos. Con el pecado, ¿entendés? El cual nos esclavizó a nuestros padres, hermano. Pero hoy somos libres. El cual tenemos que cuidar esa libertad nosotros. ¿Cómo la cuidas esa libertad? Estando cerca del Señor, hermano. Siempre caminando cerca del Señor. Siempre acordándote de Él, hermano. Mi alma te alaba y te bendice. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta la atadura de tu cuello. Suelta la atadura. Hay cosas que tenemos que confesar. Hay cosas que hay que hablar. Y te dije, tu Goliat se convierte en la vergüenza. Tu Goliat se convierte en el miedo. Se hace un gigante. Por vergüenza no quiero hablar. Por miedo que van a pensar. Suelta. Suéltese. Levántate. Sal de ese rincón. De ese miedo. De esa confusión. De esa duda. Dios nos llama, hermano. Suelta. Saca eso. Y levántate. Salí. Dale, parate. Ponte en pie. Seguí caminando. No te detengas. Ya Dios nos dio la libertad. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo conozco mis ovejas. Yo conozco mis ovejas. Tú tienes que hacerte conocido por el Señor, iglesia. ¿Y cómo se hace conocido al Señor? Cuando tú marcas la diferencia. Como Josué y Caleb. Que marcaron la diferencia. Cuando fueron los 12 espías. Todos fueron creyendo. Todos eran príncipes. Tú eres una princesa, tú eres un príncipe, hijo de un rey. Pero no todos acá creen. Cuando se encontraron con la tierra prometida, ¿entendés? Dijo, esta es la tierra. Pero cuando se encontraron con los gigantes y con los muros, se hizo manifiesto que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque esos príncipes fueron que debilitaron la fe del pueblo, levantándose contra Moisés. Cuestionando a Moisés de lo que Moisés había hecho. ¿A dónde nos trajiste? ¿Para qué nos trajiste? Y Jehová lo estaba viendo todo. Jehová a todo estaba viendo y se manifiesta, ¿entendés?
que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Los de Dios son aquellos que tienen una fe genuina, no una fe grande, ¿eh? Una fe genuina. Chiquita, pero genuina. ¿Y cómo Dios lo confrontó, hermano? Le dijo, pero a Josué y a Caleb, ellos sí van a heredar. Porque ellos me honraron, ellos crecieron. Ellos no se llevaban como David por lo que veían, el gigante. Ellos sabían que Yahweh estaba con ellos. Que ellos habían conquistado a Faraón, Egipto. Habían visto el mar abrirse. Ellos no miraban el gigante en la tierra de Canaán, o los muros. Ellos sabían que Dios estaba con él y que ese Dios le podía dar esa victoria otra vez, ¿o no? Pero los otros no. Dejaron de creerle al Señor cuando empezaron a mirar con sus ojos. Y deshonraron a Dios. Y el cual Dios los exterminó a esos príncipes. Los terminó porque no creyeron. ¿Qué le pasó a Moisés cuando dijo, ve y habla a la roca? Y Moisés irritado fue y le golpeó a la roca. Porque no creíste, Moisés. No me obedeciste. El creer es obedecer, hermano. Y aún Moisés también fue acostado afuera. Fuera de la salvación. De entrar a la tierra prometida, hermano. Quedó eliminado también por causa del pueblo. Tú puedes quedar eliminado por causa de tus hijos. Tú puedes quedar eliminado por causa de tu esposo. Tú puedes quedar eliminado a causa de tu esposa. Tú puedes quedar eliminado a causa del pueblo. Vos puedes quedar eliminado, Alejandro. Vos puedes quedar eliminado a causa de tu pastor. Sí, hermano. Sí, hermano. Por eso Dios nos habla en este libro de Isaías, hermano. Que Él libertará al cautivo de Sion. Que Él nos va a sacar de este mundo, hermano. Él nos va a sacar del sufrimiento. Porque hoy la humanidad gime, hermano. La iglesia misma gime, hermano. Buscando ser liberada, hermano, de la esclavitud del pecado, hermano. Porque por fe ya no somos esclavos del pecado. Yo ya nunca más practiqué la droga, nunca más practiqué la delincuencia, nunca más practiqué la fornicación. Pero cometo otro pecado que está en mi cuerpo. El pecado que mora en mí. Y ese pecado, ¿entendés? Causa tristeza en mi corazón, angustia, dolor, desesperanza. ¿Cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuántos problemas, Señor? ¿Cuántas peleas que tengo? Estoy cansado, Señor. Por eso le dijo, Señor, basta. Basta, Señor. Ya está. Hasta acá llegué. Sabe, Señor. Y Dios es bueno, hermano. Que Dios ama a su siervo y a su sierva, hermano. Y Él nos guarda como la niñez de sus ojos, hermano. Y Él nos va a poner un peso que no podamos llevar, hermano. Es con eso de nuestra debilidad, hermano. Por eso el pueblo tiene que aprender a descansar en Dios, de que Dios no abandona a su pueblo. Pero eso no significa, ¿entendés?, de que tú dejes de pelear contra el pecado. Que tú dejes de pelear contra tu mala naturaleza, ¿entendés?, que hace tropezar a otro. Que le quiere hacer mal al cuerpo de Cristo. Porque cuando en la iglesia hay pleito, le estamos haciendo mal al cuerpo de Cristo. Cuando en las mujeres hay chumerío, le está haciendo mal al cuerpo de Cristo. Cuando hay división en la iglesia, le está haciendo mal al cuerpo de Cristo, hermano. Y eso lo tenemos que permitir nosotros. Que por mi causa otros no entren a la presencia del Señor. Tu malo caminar, tu mala decisión, tu desobediencia, hermano, no solamente a ti te hace obstáculo para entrar, sino que tú estás haciendo tropiezo a otro, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, hay aquel que hace tropezar a mi pequeño. Tú tienes que ser prudente, sabiendo quién te llamó, el cual tú tienes y yo tenemos que honrarlo al Señor. Cada día esforzarnos por mejorar nuestros caminos. Porque así es Yahweh, de balde fuiste vendido y por todo el Señor seréis rescatado. Porque así es Yahweh, Señor. Mi pueblo enseñó a Egipto en tiempo pasado para morar allá y así lo cultivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago? Aquí dice Yahweh, mi pueblo es llevado injustamente y lo que el Señor lo hace aullar. Dice que va continuamente blasfemando mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo y aquí estaré presente. Es una profecía, hermano, donde hablaba Isaías, hermano. Israel está viviendo tiempo difícil, hermano, pero Dios iba a enviar al libertador, el cual es el Mesías, nuestro Salvador Jesucristo, hermano, el cual nuestra alma está presa en este cuerpo de pecado, hermano. Y que Dios promete, hermano, libertarnos. Pero también tenemos que procurar entender que este cuerpo
que está presente hoy acá, cuando el alma salga de cuerpo, los que estamos acá, tenemos que cuidar el cuerpo de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, de tus hijos. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay iglesias que permiten la cremación. Tú no descuides a tu esposo, mañana tus hijos ya que mueran. El cuerpo tiene que volver al polvo. No permita que el cuerpo sea cremado. Porque sin cuerpo tú no serás resucitado. Porque los muertos se han resucitado con su cuerpo, hermano. Sí, hermano. Los muertos van a resucitar su cuerpo, hermano. Pero hay iglesias, hermano, que creman el cuerpo, hermano. Y se van contra la palabra, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque un día tú no vas a estar en este lugar. Pero acuérdate que tú tienes que cuidar el cuerpo de tu esposo ya que muera. Cuidar el cuerpo de tu esposa, de tus hijos. No permita nunca que sean cremados los cuerpos. Porque del polvo vinimos y al polvo veremos. ¿Por qué? Porque los muertos serán resucitados con su cuerpo, hermano. Pues se habla santificar cuerpo, alma y espíritu. Santificar, cuidemos. Por eso yo hablo de la fornicación. No forniquemos con su propio cuerpo. Y las cosas malas que hacemos con el cuerpo. Que el diablo nos impulsa a pecar. Pero no nos obliga el diablo. Nosotros damos libertad. Le concedemos al diablo hacer ese pecado contra el cuerpo, hermano, el cual Dios nos llamará a juicio, hermano. Por eso dice la Biblia, ¿entendés? Que si alguno peca, ahora abogado tenemos a Cristo, que nos limpia el pecado. Y el pecado que cometimos, Dios nos limpia en esta mañana. Sí que nos limpia. El cual dice, pelea contra ese pecado. El cual nos lleva a fornicar contra Dios, iglesia. Amén. Amén. Dice la palabra de Isaías 7, 5:2-7. Cuán hermosos son los montes de los pies de aquel que trae alegre nueva, que anuncia la paz, de que trae nueva de bien, de que publica salvación, que dice Sión, tu Dios reina. Y sabemos, hermano, la buena nueva que llevó a nuestras vidas cuando alguien nos predicó la palabra. Cuando alguien nos anunció del Evangelio de Cristo, hermano. Llegaba la esperanza para Israel, como hay esperanza por nuestras almas, hermano. Mediante el Evangelio, Dios nos devolvió la esperanza, hermano. El cual nosotros también debemos ser transportadores de esas buenas nuevas, hermano. No solamente predicando el Evangelio, sino, hermano, exhortándonos los unos a los otros, hermano. Procurando hablar la verdad uno con otro, hermano. Enseñándonos entre otros, el ejemplo de la conducta que Dios quiere como esposa o como esposo o como siervo o como sierva, hermano. No mirándole al lado, sino que examinando su camino, hermano. Y tú solamente tienes el compromiso con el Padre, más con nadie más, hermano. Antes que tú estés conmigo con tu esposo, con tu esposa, tú tienes un compromiso que es con Dios, aquel que te llamó. El cual tú no tienes que romper ese compromiso. Podrás romper muchos compromisos, pero ese compromiso no puedes romperlo. Porque mientras vos estés comprometido con Dios, ¿entendés? Todos los otros compromisos están guardados en la mano de Yahweh. Él cuida, hermano. Él cuida, hermano. Quiero que vayamos rapidito a Apocalipsis, iglesia. Mire, qué hermoso es el Señor. Como el Señor nos habla en esta mañana, hermano. Apocalipsis 21, iglesia. Miren qué hermoso lo que Dios nos está administrando, hermano. Para que veamos lo que Dios nos ha dado mediante el Evangelio, hermano. Una salvación tan grande como dice Hebreo. Si hoy está sufriendo, sufre. Si está padeciendo, padece. Porque Él promete que esto se va a acabar, iglesia. ¿Pero quién? Aquellos que perseveran hasta el fin. Tú sabes que muchos no perseveran, hermano. El Señor se va a encargar de engañarlo, de confundirlo, de sacarlo, de apartarlo, hermano. Por eso, ¿entendés? Dios habla de los ángeles, que no guardaron dignidad, no fueron fieles a donde el Señor había puesto, se rebelaron, como muchos pueblos se rebelan contra el Señor. No caigamos en esa rebeldía, hermano. Mantengámonos firmes, ¿entendés? En donde Dios nos puso, en el llamado, hermano. Porque si tú estás plantado acá, es porque Él te plantó, hermano. Acuérdate que Él te derraigó de una maldición, hermano, ¿entendés? Y te plantó en el rey de Isaí.
Tierra bendita, hermano. Él te plantó ahí y ahí tú tienes que morir, hermano. Aunque sufra, aunque te duela. Nunca te apartes del Señor. Dice Apocalipsis 21. Y yo, Juan, dice 1:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva ciudad descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Ataviada, que decir, ordenada, hermoseada. Así tiene que estar la iglesia. Así tiene que estar tu vida. Así tiene que estar tu matrimonio. Así tiene que estar tu ministerio. Así, ataviado, ordenado, hermoso, hermano, limpio. Porque Él nos está preparando para ese encuentro, hermano. Yo no sé lo que tú estás pensando. No sé cuál es tu mente y cuál es tu pensamiento del Evangelio. Es tu problema. Yo voy a decirte, ¿entendés? Que dice Dios, despiértate. ¿Qué estás pensando? ¿A dónde estás enfocado? ¿Qué estás mirando? ¿Qué te está seduciendo? Porque a mí me tiene que seducir. Esto me tiene que seducir. Esto me tiene que llamar a mí. Esto me tiene que mantener despierto, hermano. Cuando tú empiezas a tener los afanes de la vida, hermano, tú estás como mundano, te estás durmiendo. Te estás descuidando. Cuando te despiertes, ¿entendés? Te vas a despertar como muchos cristianos en un lugar de sufrimiento, hermano. Porque el enemigo se engañó, hermano. Lo confundió, hermano. Mi alma te alaba y te bendice. Yo, Juan, vi, decía el siervo, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y una gran decisión que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Miren qué hermoso, hermano. Miren qué hermosura, hermano. ¿Y qué estamos pensando? En el auto, en el trabajo, en qué comer, en mi esposa, en mi hijo, entre una casa. ¿Dónde estás poniendo las prioridades? Porque cuando hay ese pensamiento es que nos estamos alejando de la verdad. Nos estamos alejando del Señor, hermano. No, acuérdate que la serpiente en el Edén astutamente, hermano, sedujo a Eva. Astutamente. Y el enemigo astutamente, hermano. No hace creer, no, pero te hace falta una casa. No, pero estás solo. No, pero mirá, no te trabajo. Astutamente, hermano. Donde nosotros en Cristo estamos completos, hermano. Estamos acá porque nosotros decidimos seguir a Cristo, hermano. Y se nos advirtió, hermano, se nos advirtió de lo que íbamos a coger. Nos dijo el Señor, mirá, que si me coges a mí, lo que me hicieron a mí, te van hacia ti. Pero Él dijo en su palabra, pero no temas, no tengas aflicción, porque yo soy vencedor y tú eres conmigo, eres vencedor. Pero para eso tú tienes que mantener ordenado tus prioridades. Preocuparte, ¿entendés? Como decía Jesús, no por el momento terrenal, sino por el momento espiritual, hermano. Examinar tus caminos, reprender tus palabras en tu boca, un sopapo a tus labios, un cocorón a tu cabeza, un chelo a tus manos, agarrar una vara y ponerte en la mano porque estás haciendo. No, no. Que tú combatas contra el pecado espiritual y carnal, hermano. Enjugará a Dios todas las lágrimas, sí, hermano. Aquel que no llora en Cristo, hermano, es que está colgado con el diablo. Yo sufro en el Evangelio, hermano. Yo lloro acá en Cristo, hermano. Son muchos sufrimientos en el Evangelio, hermano. Muchas cosas me caen son dolor, hermano. Mi alma te alaba y te bendice. Y acá el Padre dice, hermano, en su palabra, y jugará yo todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren, hermano, yo no sé lo que tú estás pensando, no sé lo que tú estás viviendo. Yo diré, Señor, por esta palabra que me habla a mi corazón el Señor. Donde me dice, ten esperanza, Alejandro. Sufre la buena prosperidad como un buen soldado. Porque pronto se va a acabar. Cuando venga la muerte por nosotros, hermano, ¿entendés? Es una transición de muerte a vida, hermano. Cuando venga Cristo, ¿entendés? En la noche, ¿entendés? Se va a acabar, hermano. Pero tú despiértate, no duermas. Reacciona, ¿entendés? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te trajo Dios acá? Si tiene que caminar, camina. Tiene que pasarme, pasa hambre. Tiene que pasarme, pasa frío, hermano. La situación que tú sufre como un buen soldado de Cristo, hermano. Porque recompensa hay de Yahweh, hermano.
de aquello, ¿entendés? Que no se olvidaron de él, hermano. Porque el sufrimiento que tenemos hoy es por causa de Cristo, hermano. Mi alma te alaba y te bendice. Cuidará yo toda lágrima del ojo de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, hermano. Es real, hermano. Él es real. Y Él va a hacer que su palabra se cumpla en nosotros. En aquellos que le esperan. En aquellos que renunciaron a su vida. Como Cristo renunció a su gloria por nosotros, hermano. Y se hizo pecador. Sufriendo por nuestros pecados y nuestras rebeliones, hermano. Pero hoy Él está a la diestra del Padre. Con toda la gloria que Dios le dio mediante el sacrificio que Él hizo, hermano. El sufrimiento de Él. Para salvar una humanidad caída, que éramos tú y yo los que estábamos caídos. Y que mediante esa muerte, hermano, hoy nosotros tenemos esperanza, hermano. Que Dios pueda sanar, que Dios pueda restaurar, que Dios pueda devolver lo que perdí. Hay esperanza, hermano. Pero esa esperanza, hermano, no se hace manifiesta, sino mediante tu obediencia a lo que Él te va a pedir o a lo que Él te va a hablar. Y me dijo, esto está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere, le dará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Para qué queremos todo lo que hay acá? ¿Para qué queremos tantas cosas de este mundo? Que nos ofrece el mundo. Que nos ofrece el mundo muchas cosas, gloria, bienes, riqueza, placer, deleite. ¿Para qué todo eso? Para después terminar de entender nuestra vida apartada eternamente de Dios. Yo puedo entender que dice, usted era pastor porque usted tiene esposa e hijo. Yo no tengo mi esposa, no tengo mi hijo. Usted mira pastor porque usted tiene trabajo. Mire, hermano, yo tengo todo. Y dejaría todo lo que tengo, hermano, con tal que el Señor se aparte de mí. Elegiría, hermano, cortar el pasto de afuera, hermano. Vivir como ustedes, hermano. Pero siempre cerca de Cristo, hermano. Porque ella alcanzó todo. Tal vez lo que necesita un hombre, una esposa hermosa, unos hermosos hijos, unos nietos hermosos, una hermosa casa, un hermoso trabajo. Sigo vacío. No me sirve. Me di cuenta que no es lo que yo quiero. Ahí tengo todo y no es lo que yo quiero. Hoy entiendo que el Señor es mi porción. A Él necesito yo. Y ya no necesito su presencia. Escuchen, llega un momento que ya no alcanza la presencia. Necesito su persona. Necesito estar cerca de Él. Necesito morar con Él. Necesito verlo cara a cara. Necesito abrazarlo, postrarme y adorarle. Sí, hermano. Tú come, hermano. A veces te sacia, no te quiere más. Tú bebe, a veces quiere más. Así tiene que ser creyente la sed y el hambre del Dios vivo, hermano. Porque te digo y siempre lo repito, hermano. Ustedes no saben, hermano. Ustedes no tienen ni idea el anhelo que el Padre tiene para ustedes. Que ustedes vuelvan a Él. Y para todos ustedes, como saben, porque en su palabra dice, de tal manera te amó, de tal manera amó al mundo, que envió a Jesús por nosotros. Mira si no te ama, hermano. Mira si Él no desea que tú vuelvas a Él, hermano. ¿Qué padre aborrece a su hijo? ¿Qué madre aborrece a su hija? Nadie, un padre, que eso entonces no es padre. El padre da su vida por sus hijos, hermano. Así Dios hizo con nosotros, hermano. Y tú tienes que desear y anhelar eso, hermano. Tú tienes que reprender al diablo cuando quiere jugar con tus sentimientos, con tus emociones. Hacerte que sos un pobrecito, que estás solo como el perro. Reprender porque no es mentira. Porque Dios tiene una familia. Porque Dios te dio la presencia que llena lo vacío. Porque el pan y el vestido te falta porque Él te sustenta. Es mentira del Leviatán y tú tienes que reprenderlo a Él. Tú tienes que reprender al Leviatán. ¡Ay, sos joven, mi juventud! Reprende, hermano. Tú tienes que reprender esas cosas cuando Dios viene acá, entender, hacerte entender, renegar de Dios. Porque como decía la mujer de no, dale, maldice a tu Dios, mira lo que te pasó. Eso es el enemigo, hermano. Que reneguemos de Dios.
que andemos en la presencia de Dios como era triste, hermano, cada amargado, hermano. Y sabe que, hermano, cuando Dios ve a su pueblo, hermano, entristecemos el corazón a Dios, hermano. Cuando Dios ve a su pueblo así, amargado, triste, hermano, mal, hermano, entristecemos a Dios. ¿Por qué dudas de mí? No te basto yo más que tu esposa, no te basto yo más que una familia. Es que la carne se revela, hermano. El cual Dios nos dio hoy una mente entendida, hermano. Hoy Dios nos reveló la verdad, hermano. Y la verdad, como dije antes, no la venda, no la pierda. La verdad te hace libre. Por eso decía que si ustedes permanecen en mi verdad, serán realmente libres. Pero a veces no olvidamos, hermano. No olvidamos del Señor, de lo que habló, de su promesa, hermano. Y caemos nuevamente esclavos, hermano, del engaño del enemigo, hermano. Del error. El que venciere hará todas estas cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos. No, yo no soy incrédulo. Mire, hermano, si yo no hubiese creído a mi pastora, en lo que ella me enseñaba y me instruía, hermano, yo era un incrédulo. Muchas veces creemos incrédulo a aquel que no cree en Dios. El pueblo no creyó en Moisés. El pueblo no creyó en Josué. El pueblo no creyó en los profetas. Dejaron de creer en Dios. Y es verdad que Moisés no era Dios. Pero Dios dijo a Moisés, Moisés, te voy a mandar a Aarón. Aarón va a ser vos y vos vas a ser yo. Mi palabra va a saltar tu boca. Y Moisés era hombre. Pero dijo Dios, yo lo voy a poner a Aarón como a vos y vos vas a ser yo. Obvio, hermano, tú tendrás que mirar. Anoche hablábamos con Carmen, con Lucas, y hablamos de iglesia, de pastores, tristemente, hermano. Tristemente, ¿cómo están, hermano? Y tú tienes que cuidarte de no terminar como ese pueblo. Y yo tengo que comer de no terminar como ese pastor. Pero eso no pasa por Dios, pasa por tú y por mí. Cada cual tiene que cuidar y aprender de los errores de otro e imitar la fe de otro que alcanzaron gracia delante del Padre. Y siempre, como dice la palabra, ¿entendés? Cuidado, que lo que vas a hablar no hace que esta mañana vos tengas esa condición. Entonces, hablarlo de una manera humilde, de un lugar, ¿entendés? Donde tú mañana puedes estar como el otro. No mirar a otro por encima, hermano. Que si no te entendés, que a ti no te puede pasar. O que tú no puedes equivocarte, caerte. Por eso tienes que tener cuidado, hermano. De cuidarte. Y no terminar como otro pueblo. Y yo no terminar como otro pastor, hermano. Para eso, hermano, conmigo siempre dice el Señor, yo me acerco a los humildes y me aparto todo altivo. Tú tienes una persona humilde para escuchar, para aprender, hermano. No te cierres, hermano. No cierres la voz al Espíritu Santo. No le cierres la voz al Señor, hermano. No le cierres la puerta, hermano. Porque muchos cerraron la puerta, hermano. Y cuando se dieron cuenta, hermano, era tarde, hermano. Ya el Señor había pasado por su vida, hermano. Y cuando pasa Dios por tu vida y no escuchar, hermano, solamente una cosa viene sobre ti: lamentaciones, dolor, sufrimiento. Por cuanto no entendiste el tiempo de tu visitación, de lo que yo te estaba hablando. Y este es el tiempo que yo a ti te traigo a este lugar para que tú escuches, para que seas pronto para escuchar y todo para hablar, para que tú seas muy discípulo y quieras aprender, y quieras imitar y que quieras alcanzar lo que Dios tiene para vos, siempre respetando los tiempos de Dios. No quiero apresurar los tiempos de Dios, hacer trampa para llevar un ministerio, mostrarte algo que no sos. No haciendo en tu casa lo que quieras en la iglesia. Porque para que yo ya acá, ¿entendés? Yo tengo que hacer mi casa sacerdote. Tengo que tener mi casa en orden para llegar a este lugar. Pero muchos no. Quieren llegar acá, no importa mi matrimonio, no importa cómo están mis hijos, no importa, dale, yo quiero ser pastor, yo soy alabancista. Hipócrita. Ordena tu casa, tu vida primeramente. Y deja que el Dios de Abraham maneje los tiempos y Él te va a traer a este lugar. Y cuando Dios te trae, ¿entendés? Te va a traer con el respaldo de Él,
con el poder de Él para mostrar lo que Él tiene para darte. Hoy preocúpate por aprender, por madurar, por crecer, por ser persona de integridad, que soy la misma persona acá en el trabajo, en la iglesia, donde vas a ser la misma persona, una persona que honra a Dios, que es agradecido a Dios, que no le importa su vida, sino que le importa que el nombre de Dios sea exaltado donde yo esté, tiene que ser exaltado el nombre de Dios a través de mi conducta, a través de mis obras, a través de mi caminar. Eso busca Dios. Adoradores que adoren en espíritu en verdad. Que vivamos que hablamos espiritual, entonces vivamos el espiritual. Si enseñamos espiritual, entonces dejad de aprender también espiritual. Pero no todos son así, iglesia. Por eso Dios no habla de esta manera. Pero los cobardes, no puedo, me cuesta, yo no quiero jugar con Dios, mejor me aparto, me voy. Cobarde. Eso es cobarde. Ponen como excusa, ay, yo no quiero jugar en el evangelio, cobarde. Eso es cobarde. Ay, no, yo no quiero ser más de la iglesia, cobarde, dice Dios. Son cobardes. Ponen palabras lisonjeras en sus bocas, porque no están dispuestos a pelear o a sufrir. Hay gente que en la iglesia se aparta porque no quiere sufrir. Ay, porque el pastor me hizo esto. Ay, porque el hermano hizo esto, hermano. Si Él te llamó, sabiendo tú que en el camino iba a haber lágrimas, sufrimiento. A veces te habló la verdad. Tú tienes que estar preparado para esas cosas. Para mañana entender, no dejar al Señor. Porque el pastor, o porque deja el pastor, porque lo dijo el pastor, o lo el pastor, o mi hermano, la hermana, o la iglesia, me lastimé y me fui. Dale, vete sin vergüenza. Pero cuando esté delante de Dios, Dios te va a decir, ay, sí, pobre, el pastor te lastimó. Te va a decir, cobarde, fuiste un cobarde, fuiste una cobarde, me dejaste a mí me dejaste. Yo te llamé, no el pastor, yo te llamé. Y ahí va a ser el lloro que cruje el diente. Ahí van a pedir, Señor, perdóname, me equivoqué. Tarde. Es hora de juicio ahora. Te voy a jugar por tu camino. Te voy a jugar por tus decisiones. Te voy a jugar por tus obras ahora. Se acabó el Dios de misericordia. Es en la hora en que tenemos que trabajar cada cual individualmente por mejorar, hermano. Y acá no es que voy a mejorar mi matrimonio. No, acá que mejorar el matrimonio es el Señor. Vos preocupate por vos, Alejandro. Que esta es mía. Estos son míos, Alejandro, vos. Vos no te pones como ejemplo eso nada más. Pero déjame que yo, estos casos son míos. Así es el Señor, hermano. Vos no tenés por qué renegar con tu esposa, con tu esposo. Si vos sos ejemplo para tu esposa. Sé luz para tu esposa. Que lo que vos vas a hablar, ¿entendés? En un púlpito o en nada, ve a tu casa y es lo mismo. Porque si tú hablas acá y allá no hace, tú estás matando a tus hijos. Estás matando a tu esposo. Sos un homicida. Porque le robaste esperanza, le robaste la fe. ¿Sabes cuánta gente mataron, hermano? Espiritualmente, que no están muertos espiritual, hermano. Pero aún así, estas que están muertas no van a escapar de los juicios. Si yo iba a decir, vos fuiste un cobarde, porque te advertí que el único perfecto es Cristo, hermano. A veces hablamos, hermano. Tú tienes que mirar al pastor, como ejemplo, sí. Tú tienes que mirar al pastor, pero tú tienes que mirar realmente a Cristo. Él es el que no te va a fallar. El pastor te va a fallar, la esposa, la iglesia. Pero el Señor nunca te va a fallar. Entonces, tú no tienes excusa para apartarte. Si tienes que sufrir, sufre. Te engañaron, te traicionaron, te golpearon, hermano. Tú a mi cuñado que le conté hace poco lo que le pasó. Él no conocía el evangelio. La mujer lo llevó a la iglesia porque era cristiana. Y él se fue allá a la iglesia. Se fue a un encuentro. Tuvo un encuentro con el Señor. Cuando vio el encuentro, ¿entendés? La mujer se fue con un amigo de la iglesia. Se le fue. Y 3 años de matrimonio con la chica. Se le fue la mujer con un chico de la iglesia. Ahí está en la iglesia él. Él sigue, hermano. Él sigue, hermano. Mirá este hombre, hermano. Admirable, hermano. Pues es un ejemplo, hermano. ¿Qué hubiese pasado con vos, conmigo? ¿Haríamos lo mismo, hermano? Quemamos la iglesia, tal vez. Rompemos toda la iglesia. El pastor armó trompada. Mire este hombre, hermano. Vino el encuentro, la mujer estaba con otro hombre en la iglesia, hermano. Y 3 años de relación, hermano. Y dijo, listo, mejor. Dijo, Dios me la sacó. No era para mí. Pero igual llora él, Que hay que hablar y llora por una chica, hermano. Para ahí está Dios que lo sostiene. Ahí está Dios que lo consuela. Pues dice la palabra, ¿entendés? Que lo que sembraron con regocijo se ganarán, hermano. Que la aflicción del tiempo no es comparable a lo que viene para nosotros, hermano. Pero tú tienes que prepararte para eso. Dios no pone un peso que tú no puedes llevar. Mira, a ese hombre puso ese peso. Que ese peso tal vez no corresponde a nosotros, que somos años de evangelio.
Pero era nuevo, hermano. ¿Por qué le pasó eso? Porque Dios conoce su corazón. Y tal vez sí, Dios sacó a entender esa Jezabel que está disfrazado como cordero. La sacó de su vida. Hoy Dios está sanando su corazón. Hoy Dios está transformando su vida, hermano. Es un ejemplo para mi hermano. A mí es un ejemplo tremendo ese hombre, hermano. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros idólatras, mentirosos. Repito, homicidas, los miserables, abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Yo vi ese lago. Yo vi ese lago. Lo vi en una visión. Lo vi. Lo vi en mi casa una tarde o mañana, no me acuerdo, padre. Yo estaba limpiando el patio del fondo de mi casa, hermano. Y tengo como una visión, hermano. Y veo a una persona, hermano, que estaba sumergida en un lago de fuego, hermano. Con muchas almas. Muchas almas, Isaac. De acá para arriba, hermano. Y gritaban, como muestran los testimonios. Y gritaban, hermano. Se quemaban, gritaban. Yo veía el dolor, hermano. Y una voz que me decía que entre todas esas almas estaba un familiar mío. Ahí. Yo vi ese agua, hermano. Los abominables, los mentirosos, los cobardes, los fornicarios, hermano. No forniquemos con Dios. Un poco Dios, un poco mundo. Un poco Dios, ¿entendés? Y allá, hermano en Cristo, y allá el amigo mundano. Tú no tienes amigo, tu amigo es Cristo, hermano. Tú no tienes amigo, hermano. Mire, justamente mi esposa me contaba una visión que tuvo con Brenda, mi hija. Con Erika, la madre. Y con la hermana. Y ha mostrado, hermano, me mostró después de la mañana, un sueño, que yo la llamaba a ella, que vengan. Y ellos no querían, hermano. Y yo, que vi una serpiente grandota, así era, ¿no? Que el camino que se agarraba era toda la serpiente. Así los caminos decía, yo la llamaba, que vengan, que vengan. Y no. Y ella agarraba ese camino. Y ella agarraba la serpiente. ¡Pum! En el corazón, mi Señor. Vos sabés lo que tenés que hacer, Alejandro. Un día me dijeron, Dios nunca te obliga a hacer algo que no querés. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? ¿Vos sabés que Abraham quería matar a Isaac? ¿Quién te dijo eso? Dios siempre va a golpear el corazón del hombre. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Ale, ¿me amas? Y uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver las criaturas? Dios no mira como el hombre. Dios no mira como el hombre. Los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los abominables, tendrán su parte en el fuego que arde con azufre. Así que despertémonos, ayudémonos, ayuda a tu esposa, ayuda a tu esposo. No permite la rivalidad en tu matrimonio. Que no te desaliente tus hijos cuando están cabezón. No, mi hijo, no te desaliente, confía en el Señor. Sigue creyendo en Él. Sigue aplicando el método que Él te aplica en vos. Porque el método que aplicó el Señor cambió mi vida. Aplica ese método en tus hijos, en tu matrimonio. Siempre declará, ¿entendés? La gloria de Dios sobre los tuyos. Soltá la palabra. Soltá la palabra. Soltala con fe. Porque es el poder de Dios que hace la obra. Despiértate, despiértate tú que duermes. Ha llevado el Evangelio a nosotros, las buenas nuevas. No han devuelto la esperanza, no han devuelto la libertad. Hoy sabemos de dónde venimos.
Sabemos hacia dónde estamos yendo. Hoy sabemos la verdad. Hoy tenemos que entender que nada tiene valor. Nada tiene valor. No le demos valor, ¿entendés? A lo que no tiene valor. Porque lo que el mundo le da valor a lo que hay en este mundo se llama vanidad. ¿Entendés? Quiere decir que nada es para siempre. De lo que tú estás viendo, nada es para siempre. En cambio, Dios nos ofrece algo que es eterno. Es eterno, la vida eterna. Pero para eso, ¿entendés? Tú tendrás que aborrecer lo que Dios aborrece. Y tú tendrás que amar lo que Jehová ama. Si tú no haces eso, si tú no amas lo que ama Él, y si tú no aborreces lo que Él aborrece, entonces dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Si la iglesia no ama lo que ama el Padre, si la iglesia no aborrece lo que aborrece el Padre, entonces la iglesia estará enemistada con Dios. Hablará de Dios, cantará a Dios, dice yo, no te conozco. No sé quién eres. Cantabas, no te conozco. Te servía, no te conozco. La única forma, hermano, de agradar a Dios, ¿entendés? Es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y lo que Él aborrece es lo que tú amas. Lo que Él aborrece es lo que nosotros amamos. Si cada cual no se decide, ¿entendés?, en declarar con su boca lo que dijo el apóstol Pablo, y no solamente declararlo, sino hacerlo. Cuando dijo, mas no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, si vive Cristo en ti, ¿entendés?, ama, demuestra que tú amas lo que ama a Dios y aborrece lo que aborrece. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Padre, un fuerte aplauso al Hijo y un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios.